Todos hemos oído hablar de Alejandro Magno, de sus épicas conquistas. Pero, ¿qué pasaría si su legado más fascinante no fuera un imperio, sino más bien un eco? Un eco de Grecia que resonó por siglos, pero en el mismísimo corazón de Asia. Hoy vamos a desenterrar la historia de un reino que casi se pierde en el tiempo. A ver, empecemos con la pregunta del millón, una que tuvo a los arqueólogos rascándose la cabeza por décadas. ¿Cómo es posible que la esencia de la civilización griega, sus teatros, su filosofía, terminara en un lugar tan, pero tan remoto? Responder a esto es el centro de nuestro análisis de hoy. Voy bien, vamos a desglosarlo. Pensemos en esto como una especie de examen para entender este reino perdido. Primero, las batallas que lo hicieron posible. Luego, nos meteremos de lleno en una ciudad increíble que nació de esa conquista. Después, analizaremos por qué se independizaron. Y cerraremos con su legado, que es realmente sorprendente. Todo, absolutamente todo, comienza en el campo de batalla. Para entender cómo nació el reino griego de Bactria, primero tenemos que entender cómo Alejandro Magno, contra todo pronóstico, puso de rodillas al que era el imperio más poderoso del planeta. Miren, la escala del desafío es que es para no creerlo. Las fuentes hablan de unos 47.000 macedonios, una máquina de guerra súper disciplinada, eso sí, enfrentando a un ejército persa que, según algunos, podía superar los 200.000 hombres. Era una apuesta demencial, una asimetría total. Alejandro no solo iba a pelear, iba a reescribir las reglas del juego. En Isos, Darío cometió un error garrafal. Escogió un campo de batalla estrecho, un desfiladero, donde su ejército gigantesco simplemente no cabía, no se podía desplegar. Alejandro, que no se le escapaba una, vio la oportunidad y, fiel a su estilo, lideró él mismo la carga de caballería. El objetivo, directo hacia el rey persa. La huida de Darío fue el golpe psicológico que hizo que todo su ejército se viniera abajo. 2 años después, en Gaugamela, Darío no iba a cometer el mismo error. Preparó una llanura inmensa, perfecta para sus números y sus temibles carros de guerra. Pero Alejandro siempre tenía un as bajo la manga. Avanzó en diagonal, de lado, estirando la línea persa como una liga, hasta que se rompió. Se abrió un hueco y por ahí se lanzó, de nuevo, directo a por el rey. Fue una genialidad táctica que selló el destino del imperio. Esta cita de un testigo es brutal, lo sé, pero ilustra a la perfección lo decisiva que fue la victoria. No fue solo una derrota, fue literalmente la aniquilación de un ejército y el fin del poder de la dinastía aqueménida en Persia. Y ahora, dejemos la guerra para pasar a lo que vino después, que es quizás lo más increíble de toda esta historia. Con el imperio persa en ruinas, miles de colonos griegos y macedonios se asentaron en estas nuevas fronteras, creando pequeños focos de cultura helénica en lugares que nadie se habría imaginado. Para que nos hagamos una idea de la magnitud de esto, son casi 5.000 kilómetros. Esa es la distancia que separaba el corazón espiritual de Grecia de esta nueva ciudad, en la frontera de lo que hoy es Afganistán. Es un salto civilizatorio descomunal. Y lo más fascinante es que no hablamos de un simple puesto militar. Para nada. Lo que se encontró en Ai Hanum en 1961 fue una ciudad inequívocamente griega. Tenía un teatro enorme, un gimnasio monumental, un palacio, o sea, todas las características de una polis, de una ciudad-estado griega, pero construida a los pies de las montañas del Hindu Kush. ¡Increíble! Y quizá el hallazgo más alucinante de todos estaba en la tumba del fundador. Allí, grabadas en piedra, estaban las famosísimas máximas del templo de Apolo en Delfos. Conócete a ti mismo, nada en exceso. Esto es una prueba irrefutable de que, a pesar de la distancia brutal, la conexión filosófica y espiritual con su patria lejana seguía vivita y coleando. Pero ojo, esto no era una copia de Grecia, era algo nuevo. El punto clave aquí es el sincretismo, o sea, la mezcla. Los colonos griegos veneraban a sus dioses, claro, pero también empezaron a adoptar cultos locales. Construían templos con columnas griegas, sí, pero usando los materiales de la región, como el adobe. Era una civilización híbrida, única en el mundo. Claro, una región tan próspera y sobre todo tan lejana no iba a permanecer bajo el control del imperio sucesor de Alejandro por mucho tiempo.
Vamos a ver por qué esta lejana provincia estaba, básicamente, destinada a convertirse en un reino independiente. La muerte de Alejandro en el 323 a.C. fue el pistoletazo de salida para el caos. Sus generales, los llamados diádocos o sucesores, se repartieron el imperio como si fuera un pastel. A Seleuco le tocó Asia, y su hijo Antíoco invirtió muchísimo en desarrollar Bactria. Y aquí viene la gran ironía. Fue justamente esa prosperidad la que sembró las semillas de la independencia. El gobernador local, un tal Diódoto, empezó a sentir que ya no necesitaba un rey que vivía a miles de kilómetros. 3 factores clave explican esta ruptura. 1. Las distancias eran sencillamente inmensas. Gobernar desde Siria era casi imposible. 2. Los gobernadores eran generales ambiciosos, no burócratas. Para ellos, la gloria se ganaba en el campo de batalla. Y 3. Bactria se volvió tan, pero tan rica que podía pagarse su propia independencia. Y esta independencia no fue de un día para otro, Fue un proceso súper calculado que podemos rastrear en las monedas. Primero, Diódoto I añade su propio retrato en la moneda junto al del rey. ¡Qué atrevimiento! Luego, reemplaza el símbolo del rey por el suyo, y finalmente, su hijo da el último paso. Borra por completo el nombre del rey Seleucida. Y listo, la independencia ya era un hecho. Bien, ya recorrimos las batallas decisivas, la fundación de una cultura única y su eventual independencia política. Ahora, para terminar, consideremos el impacto final de este extraordinario reino. La historia de Bactria puede resumirse en estas 5 fases, todas conectadas. Todo arranca con las victorias militares que permiten el asentamiento griego. Esto lleva a una fusión cultural única que, a su vez, genera la riqueza y la confianza para buscar la secesión política, dejando una influencia que duraría mucho más que el propio reino. El reino greco-bactriano como entidad política fue finalmente arrasado por tribus nómadas, pero su cultura no murió, se desplazó hacia el sur, y aquí es donde su legado se vuelve trascendental. La estética griega influyó profundamente en las primeras representaciones de Buda. Pensemos en esto por un momento. El estilo de las estatuas griegas de Apolo y los héroes, con sus ropas con pliegues, sus rostros serenos, ayudó a darle forma a la imagen de una de las figuras espirituales más importantes del mundo. El eco griego siguió resonando de la forma más inesperada posible. Y con esto llegamos a la pregunta final de nuestro examen de hoy. La historia de este reino perdido es un caso de estudio fascinante sobre la identidad cultural. Nos muestra la tenacidad para preservar las tradiciones lejos de casa, pero también nos enseña que la transformación es inevitable y que de esa mezcla pueden hacer algo completamente nuevo. Un eco de Grecia, sí, pero con su propia y única voz.